Sebastián Mariscal, pues con pocas palabras, me gustaría tratar de decir que para mí eres un ejemplo, has sido un mentor en lo poco que he podido ir haciendo ahí. Y pues me gustaría compartir con los estudiantes pues todo eso que tú has sabido transmitir de una forma muy, muy franca, o sea, muy, muy directa. Pues recuerdo muchas cosas, ¿no? De la experiencia que tuve ahí trabajando contigo y pues cosas muy sencillas, ¿no? Como el toro por los cuernos, como agarrar, hasta como aprender construyendo, aprender metiéndote al ruedo. Y creo que eso siempre ha sido algo que me ha ayudado, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras, pues de esta misma forma que lo haces con todas las personas que han trabajado contigo, porque básicamente eres como una escuela. Hasta había no sé si sabías, ¿no? Pero que decíamos todos que era como un bootcamp de arquitectos, tu oficina. Entonces, y no creo que estábamos equivocados, porque pues varias de las charlas que hemos dado y todas las personas que han pasado por tu oficina, pues están haciendo sus proyectos independientes, algunos con clientes, algunos con desarrollos inmobiliarios, pero todo el mundo le ha sabido agarrar algo de lo que sabes hacer muy bien, además de no solamente hablar de la parte del negocio de la arquitectura, sino que cómo lo llevas de una parte de una parte de finanzas en un punto, pero siempre existe esa poesía en lo que haces en la arquitectura, ¿no? Y eso es lo complicado, ¿no? Que casi siempre tratamos de decir que están como que están peleados o nos justificamos, ¿no? Como arquitectos, no, pues es que o te vas por el lado de desarrollar cosas o estás del lado de los románticos, ¿no? Que hacen arquitectura, ¿no? Entonces creo que has sabido manejarlo muy bien y me gustaría que lo compartieras. También me gustaría que nos platicaras un poquito de tu historia, porque a mí siempre me pareció muy interesante cómo esa inquietud de estar en Ciudad de México, donde mucha gente quiere estar ahí, pero tú dices, no, yo me voy a La Paz, a California Sur, luego yo me voy a Barcelona, a España, ahora yo me voy a San Diego, y luego ahorita estás en Boston, ¿no? En Massachusetts. Entonces, en Cambridge. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito, darte la bienvenida. Pues básicamente es eso, darte la bienvenida, agradecerte que estás tomando el tiempo de estar con nosotros y darte la palabra, porque sé que traes muchas cosas muy padres para enseñarnos. Gracias, gracias Jorge. Pues gracias por la invitación. Vamos, para mí esta plática pues no es como cualquier otra. Tengo muchas memorias increíbles de nuestra colaboración, Jorge. Y, y bueno, para mí, como lo comentas, tenemos en el estudio pues una gran historia de colaboradores en el cual para mí es una satisfacción pues verlos a todos muy exitosos. Tú eres un gran ejemplo. Eh, me llena de orgullo, de alegría ver tu práctica. Ayer me compartiste la casa que estás haciendo en el Valle de Guadalupe. Entonces, y bueno, el proyecto que tienes de escuela creo que es singular, ¿no? Creo que ha crecido mucho. Creo que es una escuela que en verdad enseña arquitectura, enseña la práctica, enseña el oficio de la arquitectura, que creo que es algo se ha ido perdiendo, ¿no? Ahora se enseña más pues la promoción de la arquitectura o la parte conceptual de la arquitectura, ¿no? Pero a mí me gusta esta enseñanza más a la antigua, más del oficio. Y bueno, cuando veo lo que pasa en la Escuela Libre de Arquitectura, cuál es el enfoque y todo esto, me emociona mucho y puedo ver cómo los estudiantes están emocionados de trabajar así, ¿no? Yo creo que es además algo mucho más dinámico. Entonces, pues bueno, pues muy contento de estar aquí con ustedes, de compartirles en mi práctica. Ahí pusiste varios puntos aquí en la mesa, Jorge, que
que abordaré en algunos y otros me dará mucho gusto compartirlos en la sesión de preguntas. Entonces, pues nuevamente gracias por la invitación y en verdad muchas felicidades por la escuela. Entonces empezamos con la presentación. Voy a compartirles la pantalla. Thank you so much, friends. We're so privileged to be able to gather in moments like this when so much of the world is plunged in darkness and chaos. So ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ahora aquí Leonard Cohen nos invita a apreciar y celebrar las imperfecciones de la vida y de uno mismo, especialmente en momentos de crisis. Bob Dylan, por otro lado, pareciera no pronosticar un cambio de fondo en la humanidad. Ya en la sesión de preguntas me gustaría oír ustedes qué opinan. Les invité a Héctor, un arquitecto mexicano que está trabajando aquí en el estudio, a compartir este tema de la evolución de la cocina, que me pareció muy interesante y creo además muy informativo para la escuela. Entonces aquí Héctor presentará. Gracias. Hola. Hola, Héctor. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, bienvenido, muchas gracias, que nos tiene sorpresas aquí, Sebastián. Claro. Pues bueno, les quiero hablar un poco, muy breve, de historia de la cocina integrada. Y bueno, pues empezamos con esta imagen del siglo XVIII, un retrato de cómo eran las cocinas, y podemos ver que todas las actividades domésticas giran en torno al fuego, a la cocina, y esta idea de el hogar, la hoguera, ¿no? Bueno, en el siglo XX las cosas no eran muy diferentes. Aquí podemos ver una imagen de Nueva York a principios de 1900. Y ¿Está cambiando? Sí, se está cambiando. ¿Quieres salir de aquí? Pero espérame, tiene un... A ver. Sí, sí se ve, ¿eh? Discúlpenme, es que está puesto el slideshow por alguna razón. Le puse esto. Tenía la opción de una pausa. Ok, ya. Perdón. Pues les decía que las cosas no eran muy diferentes a principios del siglo XX, y una cocina muy probablemente se vería de esta manera, ¿no? Fuera, lejos de esta idea como de lugar de trabajo, de preparación, era más bien el lugar donde acumulaban. Aquí está. Pues el lugar donde se acumulaban objetos relacionados a la cocina, ¿no? Todo viene a cambiar en 1927, cuando se presenta el primer modelo de una cocina integrada. Este modelo se presenta en la feria. Este modelo se presenta en la feria de verano de la ciudad de Frankfurt, y es influenciado por tiene dos influencias muy fuertes. Por un lado, las teorías científicas de administración, todo el tema de producción en línea, eficiencias, y por otro lado, la incorporación de la mujer en la fuerza laboral, sobre todo en la parte industrial. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, pues Europa queda destruido y tiene un déficit habitacional importante, y hay que hacer vivienda. Esto es la oportunidad de oro del movimiento moderno, ¿no? Entonces, esta oportunidad era donde podían demostrar cómo podemos aplicar todos estos ideales. Y
la imagen que estamos viendo es una de las viviendas habitacionales más grandes, unidades habitacionales más grandes en Alemania, que es en Romelstadt, en Frankfurt. Y como lo que les estaba platicando anteriormente, pues la construcción de toda la unidad habitacional estaba basada en módulos preconstruidos y siguiendo el mismo esquema de producción. A la cabeza del equipo se encontraba el arquitecto Ernst May, que tenemos aquí al centro. Y pueden ver que se tomaban muy en serio el tema este de la administración científica, incluso usando batas de laboratorio para hacer su trabajo. Y destaca obviamente la figura de esta mujer, Margaret Schulte-Lihotzky, la primera arquitecta austriaca. Y trabajó primero con Adolf Loos, luego con Ernst May. Y Ernst May le encomienda el diseño del prototipo de la cocina que iba a ir en la unidad habitacional, que por cierto constaba de 12,000 unidades. Para que dimensionen un poquito esto, Tlatelolco eran 13,000 unidades, 13,000 departamentos, para que vean la dimensión de la escala. Entonces, pues bueno, como pueden ver en esta planta, donde la cocina ya es un cuarto separado del resto del departamento, pues tenemos muy estratificado las labores, ¿no? Lo que es cocción, preparación, lavado, secado, guardado. Y bueno, viendo de frente sobre el pasillo hacia la ventana, aquí lo podemos ver, les comentaba, las diferentes áreas que tenía esta cocina. Obviamente destaca, si se dan cuenta, que no existe el refrigerador, no está considerado como en las cocinas modernas. Obviamente porque aunque el refrigerador existía en ese momento, era una verdadera extravaganza. Nadie tenía un refrigerador por lo costoso que era, ¿no? Y en esta cocina, como el movimiento científico, todo tenía una razón, todo tenía un porqué. O sea, si cualquier pregunta que hagan va a tener un porqué. Y digo, por darles un ejemplo, el color azul, las cocinas eran azules porque había estudios que demostraban que las moscas repelían los colores azules. Los cambios de maderas eran por diferentes temas de corte. Los gabinetes tienen cristales para poder ubicar rápidamente los elementos, y cualquier cosa que pregunten tiene un porqué, ¿no? El área de trabajo obviamente se sitúa bajo la ventana, etcétera. Y pues bueno, para desarrollar esta cocina Lihotzky, utilizó muchos de estos especies como de teorías que fueron inventándose para desarrollar eficiencias. Y una de estas es la teoría de movimiento, que básicamente consistía en realizar una tarea mientras una cámara de larga exposición tomaba video de la tarea. Y a la hora de realizar la tarea, las manos tenían una lámpara, una luz amarrada, de forma que por la larga exposición podían ver el recorrido de las manos, que después hacían en maquetas con un alambre. Obviamente hay un fondo de contraste donde vemos qué tanto avanzan, y después de tener varios modelos, puede determinar cuál era el más eficiente, ¿no? Otro de los temas de los estudios, pues era estudiar en planta, y esto se estudiaba la misma tarea y un layout diferente de la cocina para la misma tarea, hasta que llegaban a un layout muy claro donde el recorrido era lineal y no tenías este tipo de conflictos, de intersecciones, ¿no? Bueno, como les decía, la cocina tiene ciertos elementos que son muy importantes tecnológicamente, y uno de ellos era la estufa, que en algunos casos era eléctrica, de carbón, pero digo, eso dependía mucho de la situación del tipo de donde se localizaba la vivienda, ¿no? Pero de las cosas interesantes vemos que ponía este tipo de cajones, y este tipo de cajones venían reciclados de la Primera Guerra Mundial.
anteriormente eran utilizados para guardar municiones pues las municiones, y se le ocurre o sea, hacer ciertas modificaciones para que se convirtieran en un cajón que al mismo tiempo tuviera este gesto que ayudara a vertir los materiales de insumo para la cocina, y que al mismo tiempo pueden ver en este tipo de detalles todo etiquetado, gestos muy burdos pero muy funcionales, con este tubo de acero rolado que se dobla y se convierte en una manija, ¿no? Bueno, la cocina, una de las cocinas que sobrevivió fue adquirida por el Museo de Arte Moderno en Nueva York, que es parte actualmente de la colección permanente, y la pueden visitar. Bueno, pueden ver aquí que pues, es una cocina que se despliega y se transforma dependiendo a la situación, ¿no? Y pues esto sirvió para desarrollar su contraparte en Estados Unidos de las cocinas integrales, ¿no? Obviamente mucho más generosa, llena de utensilios. Y bueno, finalizo con esta imagen del entonces vicepresidente Nixon y Khrushchev, en este debate que tuvieron acerca de la cocina, donde, digo, fue muy famoso porque Nixon y Khrushchev tuvieron una discusión muy, muy acalorada acerca de los diferentes formas de vida que planteaba el comunismo versus el capitalismo. Y me llama la atención porque lo cotidiano siempre deja algo de qué hablar. Entonces, pues, yo creo que con esto cierro. Excelente, Héctor. Ok, pues. Gracias. Gracias, Héctor. Pues creo que acerté en invitar a Héctor. Es un tema muy interesante, y además es algo también que pues va conectado con cosas que a mí me interesan, que es el no diseñar por una estética, diseñar por una razón de ser, por una investigación profunda, por un cuestionamiento, por un vivir, por un habitar, y de ahí puede salir una expresión estética como efecto, pero nunca como causa. Les voy a presentar 3 proyectos que pues digamos son de los 3 últimos proyectos en los que he estado trabajando. Uno es Cala, otro es Casa Centeno y otro es Garden House. Y lo positivo de presentar estos proyectos es que explican mi práctica, y especialmente explican los contrastes dentro de mi práctica. Un poco Jorge platicó de estas diferencias que nuestros proyectos traen, ¿no? Entonces, en Cala, por ejemplo, actúo como arquitecto y desarrollador. Es un proyecto de uso mixto, de renta y de venta. En Casa Centeno, actúo solamente como arquitecto para una casa de un cliente que me contrata. Y en Garden House actúo como arquitecto desarrollador, en donde el proyecto son 2 casas, pero la gran diferencia es que una de ellas es mi casa. Este es un esquema que he repetido varias veces de manera interesante y exitosa en muchos sentidos. Y luego también otro de los contrastes que mi práctica tiene es este binomio de Estados Unidos y México. Entonces aquí un proyecto Cala, que está ahorita en obra a 3 meses de terminarse, está en Somerville, en Massachusetts. La Casa Centeno está en Ciudad de México, y la Garden House, mi casa, está en Cambridge. El contraste también en dimensiones: Cala es de 8,500 metros cuadrados, la Casa Centeno de 500 metros cuadrados, que viene siendo el 6% de Cala. O sea, quiere decir que caben 17 casas Centeno en Cala. La Garden House de 185 metros cuadrados, 2,5% de Cala, que quiere decir que caben 46 casas Garden Houses en Cala. Si consideramos el costo de Cala el 100%, la Casa Centeno es el 3% del costo de Cala, y la Garden House es el 1,5% del costo de Cala. Estos 3 proyectos estarán danzando detrás de nosotros como background, simplemente, conforme voy compartiendo algunos pensamientos con ustedes.
Estos tiempos nos invitan a la reflexión. Hablamos de tomar control de nuestras vidas, de revalorar. ¿Por dónde iniciar? Reflexionaré con ustedes 3 puntos. De manera humilde, creo podríamos empezar por nosotros mismos, antes de ir más lejos. Este aislamiento forzado ha demostrado a la humanidad la importancia de lo básico. Como personas, el pensar y el respirar es lo más básico. Una nos define como seres humanos y la otra nos da vida. Sin embargo, cuando ambas suceden de manera mecánica e inconsciente, nuestra identidad se desvanece y a su vez nos controla la ansiedad. Nos acercamos a ser máquinas cuando más que nunca necesitamos ser más humanos, más compasivos, más conscientes. Recuperemos nuestro pensar alejado de la rutina para generar ideas frescas, sueños transformadores, dejando renacer así nuestra propia identidad. Volvamos a pensar diferente unos de los otros, a ser únicos. Las ideas y las personas son excepcionales y motores de comunidad cuando son auténticas. El respirar hondamente y a conciencia nos da esa paz necesaria para el pensar. Una se complementa con la otra. Esto es lo más básico de la condición humana. Como arquitectos, en el espacio vive la sinfonía de la arquitectura. No permitamos que la fisicalidad de la arquitectura nos haga olvidar el valor de su inmaterialidad. Esta inmaterialidad que hace a la arquitectura atemporal e infinita y que a su vez invita dentro a la naturaleza y al universo. El material principal de la arquitectura, creo yo, es el ser humano. El ser humano debe ser ese tabique que hay que medir, que hay que abrigar, que hay que inspirar. Y a su vez hay que darle paz y un espacio para el silencio y la reflexión, ambos curativos especialmente en esta modernidad. La naturaleza es el tercer punto y creo el más importante. La naturaleza, el ser humano y el universo son una unidad. Por ello, al afectar la naturaleza, nos afectamos a nosotros mismos. Cuando existe un desbalance, la naturaleza se autorregula sin importar las consecuencias. Nos saca de control y nosotros, al no entender los ciclos naturales, le llamamos desastre o crisis. Me pregunto si será que los seres humanos llevamos alimentando este balance por generaciones y simplemente la naturaleza ya no aguantó más. Esto requiere una reflexión profunda. La pregunta es si queremos como sociedad e individualmente como seres humanos seguir viviendo una vida mercantil de acumulación y explotación, es decir, una vida fuera de balance con la naturaleza y con nosotros mismos.
así como la intuición y la conciencia son nuestras herramientas del vivir, pero la mecanización y el consumismo las ha callado poco a poco, yo creo que también se nos ha olvidado soñar. En paz y en pensamiento profundo, el sueño surge. Y si luchamos para lograrlo, nos inspira, nos contagia. Y el universo comulga para su realización. Es una orquesta que requiere mucho esfuerzo e incluso sacrificio, pero ese sueño es el que cambia nuestra vida y acaso la de otros. I'm happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Cuando viví en Woodstock, inmerso en la naturaleza, pude vivir su intensidad, cómo ella sufría después de una fuerte sequía, cómo se creaban ríos después de grandes tormentas, y sin embargo, todo se adaptaba y sobrevivía. Ahora viviendo en New England, el presenciar las estaciones es algo completamente mágico.
El despertar en mi recámara, maravillado por ese inmaculado manto de nieve nueva que lo cubre todo, con una aura de sonido blanco y luz etérea. O como después de un largo invierno, las flores, las plantas y los árboles renacen, o más bien despiertan de esa larga siesta. Eso es un canto a la vida, que cada vez más quisiera que mi arquitectura venerara. Cada vez más siento que la arquitectura debiera ser más tímida y dejarse arropar en vegetación, desapareciendo, para ser solo el pretexto para enmarcar jardines con sus plantas, sus sombras y sus altos árboles que nos invitan a voltear al cielo y entender que somos insignificantes dentro de este gran cosmos del que somos parte. Gracias. Muy padre, ¿eh? Oye, bueno, vamos me gustaría a mencionar ahorita lo que acabas de hablar sobre la arquitectura más tímida, y se me hizo muy, muy padre que y te tengo una pregunta en realidad. Tiene que ver con la escala que manejas, por ejemplo, y tú mismo lo planteaste así, ¿no? Al inicio, ¿no? Cómo manejas, cómo la casa es un 3% del proyecto grande, ¿no? Entonces, estás hablando de esa variedad de escalas. ¿En dónde tú te sientes más cómodo? Porque existe... O sea, evidentemente en la que muestras, en un proyecto muestras en obra, y una cosa es ya terminado y otra cosa es después de 2 años, cuando la vegetación arropa esta vivienda. Pero en la escala también, mi pregunta es eso, ¿qué sucede cuando tienes un proyecto que es sumamente grande y tratas de que la naturaleza lo arrope, o estás dentro de la ciudad, o cómo te sientes, en qué proyectos te sientes más cómodo, o cuáles son los retos en cada uno de ellos? Básicamente. Sí, buena pregunta. A mí una de las cosas que me ha interesado mucho es responder a esta escala, ¿no? De proyecto. Me ha llamado la atención ver otros arquitectos que de manera natural, cuando cambian de escala, el proyecto no es tan bueno, ¿no? Teodoro González de León es un buen ejemplo, ¿no? Hacía grandes proyectos a gran escala, auditorios nacionales, en fin. Pero, por ejemplo, cuando hizo su casa, parecía uno de sus proyectos grandes simplemente traídos a una escala más residencial, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado que cada proyecto tenga su propia personalidad, su propia escala. Creo que cuando pones en prioridad el trinomio del sitio, en donde tienes que responder, pues no solo a la orientación y a las vistas y en fin, pero pues también a la topografía, también al contexto, también a la comunidad. Creo que ahí el estudio del contexto va más allá de un estudio físico o estético. Creo que va también en la gente vive muy diferente, por ejemplo, aquí en Cambridge, en Somerville, que estamos haciendo en el otro proyecto, a México o a Barcelona o a La Paz o a Woodstock. Entonces, creo que esos son focos de influencia que si uno da un paso atrás y no trata de llevarse todo el protagonismo o cree uno que toda la idea de la arquitectura sale de nuestra mente o de nuestra inspiración, sino dejarse inspirar por este contexto social, creo que esto ya empieza a tener una identidad propia. Y luego el cliente, que en mi caso tengo clientes particulares y también clientes futuros, como en vivienda de renta o de venta, pues también es analizar, ¿no? Cuáles son sus maneras de vivir para este mercado o para este cliente en específico. Yo hago proyectos para cliente y mi propia casa. Y cuando trabajas para un cliente que tiene unos específicos propios, creo que hay un elemento de sorpresa
que no existe en mi casa propia o en el desarrollo inmobiliario, en donde tengo yo, digamos, el 100% de control, ¿no? Entonces, a veces puede ser difícil el avance y el diálogo con el cliente. Creo que es importante que le hagas el proyecto al cliente que comulga con tus ideas y tú con las de él. Por eso hacemos pocos proyectos aquí en el estudio. No creo que mi arquitectura sea para todo mundo, por los intereses que tengo, ¿no? Pero y luego el tercer elemento, creo que es muy importante y que creo que se olvida mucho, es el arquitecto, ¿no? O sea, sitio, cliente y arquitecto. El arquitecto, cuando yo diseño, soy único en ese momento, ¿no? Cuando yo diseñé en San Diego o cuando diseño aquí en Cambridge, además de lo que ya les platiqué del sitio y del cliente o del contexto de una comunidad, también nosotros cambiamos, ¿no? O por lo menos a mí me gusta cambiar, ¿no? O sea, no, uno de mis temores, digamos, es repetirme, ¿no? O sea, me gusta que mis proyectos sean el primero y sean el último, ¿no? De hecho, eso te iba a comentar. O sea, métanse a la página, muchachos, y vean cómo, o sea, cada proyecto tiene algo distinto, o sea, en escala, en originalidad, por ejemplo, ves tu casa y tiene ciertas influencias, podríamos decir, pues, japonesas, en cierto modo, en cuanto a escala, Cuéntanos un poquito de ahí, qué estabas viviendo, por qué, porque sí se ve muy marcado en esa en particular y es la que tú es la que tú vives cada día. Y en cambio, por ejemplo, en Casa Centeno, tiene cierta características de una casa mexicana, ¿no? A pesar de que tú eres mexicano, pero estás viviendo desde hace ya más de 20 años, casi 30 yo creo, fuera de Ciudad de México. Entonces, ¿cómo por ejemplo, en lo que estás haciendo en tu casa, también eres el mismo mexicano que está afuera? O sea, ¿cómo sucedió eso? O sea, cuéntanos un poquito ahí. Sí, bueno, pues vuelvo a las influencias, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una gran diferencia, por ejemplo, específicamente Casa Centeno y la Garden House. Uno es estar construyendo en México, en donde pues yo estoy hambriento de construir en México. Las cosas que tenemos aquí buenas no están en México, pero las cosas buenas que están en México no las tenemos aquí. Entonces, el cliente, por ejemplo, una de las cosas cuando visitaba la obra, continuamente decía, ¿no? Que la casa está bordada a mano, ¿no? Entonces, me encantaba esta referencia del cliente, que en verdad él lo veía, ¿no? Él veía cómo el tabique con el concreto, con la madera, en verdad se estaba bordando a mano, ¿no? Entonces, creo que la Casa Centeno es una celebración a la mano de obra mexicana, al artesano mexicano, con el cual no contamos en México. Y luego, mi casa en Cambridge, pues es en New England, es de madera, toda la construcción es de madera. Y creo que lo que quise hacer es una casa que te recogieras. O sea, este aspecto, por ejemplo, ahorita de la cuarentena, de estar en tu casa y en fin, es algo que a mí me encanta sin la cuarentena, ¿no? Me encanta pasar tiempo en mi casa, ¿no? Somos muy caseros y si ven las diferentes fotos y la planta, son espacios de uso único. Eso también es otra cosa que queríamos hacer, ¿no? Que un poco va eso conectado a la pregunta de la escala, Jorge, que decías, ¿no? O sea, ¿cómo cambiamos de escala? Yo creo que siempre si diseñamos para el ser humano, ¿no? Es una de las cosas que comenté en la presentación, ¿no? O sea, decir que el material más importante de la arquitectura es el ser humano. Entonces, puede ser la escala que sea, ¿no? Estamos haciendo otro proyecto en Boston de 60 unidades, en donde son como 60 casitas con patios y jardines y en fin, ¿no? Aquí yo creo que el problema es cuando se pierde de vista al ser humano y creemos diseñar de
ojo de pájaro, ¿no? Desde arriba, ¿no? En donde entonces generamos un proyecto de gran escala y nos olvidamos de la escala humana, ¿no? La influencia de Japón que comentas, Jorge, pues sí es muy grande. Yo creo que esta idea de Japón, de Luis Barragán, de los monasterios mexicanos, en fin, pues es algo que me atrae mucho y que sale de manera natural, ¿no? En unos proyectos más que en otros. Sí. Vamos a abrir ahorita el micrófono. Quien quiera añadir algo, preguntar algo, pues estamos abiertos. ¿Ok? Ahorita no veo a todos y ahí sí levanten la mano, si sepan cómo, pero si no, háganle así nomás. Ok. Bueno, en realidad el CALA son para las letras de Community, Architecture, Landscape y Art. Es específica, la pregunta es específicamente para ese proyecto, es la visión del estudio. ¿Qué es lo que, porque en todos tus proyectos en realidad se ve eso, inclusive si se meten a su página van a ver cómo tiene inclusive arte que realizas y lo pones en unos en tu casa, otros en otras casas. Entonces, ¿es como una esencia de la oficina o es simplemente o es únicamente para ese proyecto? ¿Cómo lo manejas? Pues empezó como una misión, digamos, de la oficina, ¿no? Este interés no sé cuándo pasó que la arquitectura, el landscape y el arte se separaron, ¿no? O sea, si vemos la Edad Media, si vemos el Renacimiento, en fin, todas las épocas, no había una separación, y de igual manera la comunidad, ¿no? O sea, el espacio público, ¿no? Y no sé cuándo, de alguna manera, los proyectos estaban hechos alrededor de patios, ¿no? O sea, se construía alrededor y se hacían diferentes patios o plazas, o en fin. Y de alguna manera se hizo se hizo al revés el edificio, en donde el patio se volvió edificio y el edificio se volvió unos contornos perimetrales al edificio. Y luego el landscape se volvió unos árboles o unas plantas separadas del edificio, ¿no? Sí. Y de igual manera el arte, ¿no? El arte se pasó a ser parte de la arquitectura, se pasó a colgar o a tener una escultura. Entonces mi interés es cómo poder reintegrarlos nuevamente. Powerhouse se llamaba antes, buscando el nombre, pues ya le pusimos CALA, porque si analizan el proyecto, es al 100% eso, ¿no? El proyecto, tenemos 90,000 pies cuadrados de terreno y tenemos, pues, como el 46% es espacio público, espacio abierto, espacio verde, tenemos un parque público también, etcétera, ¿no? Y luego la vegetación se inunda el proyecto, ¿no? A mí me encanta que las árboles, las plantas se peguen al edificio. Es un diálogo curioso con los arquitectos de paisaje, que muchas veces con los arquitectos que colaboran no quieren que el landscape tape sus edificios, ¿no? Entonces les dicen, no, árboles grandes enfrente, no, en fin. Y para mí es algo que es al revés, ¿no? Si ven la casa Phoenix, la casa Wabi, la casa Venice, no ves la casa por fuera, solo ves árboles, ¿no? Sí. Y por último, el arte, en Powerhouse, en CALA, estamos teniendo más de 70 muros para arte. Entonces estamos por iniciar una invitación a artistas para que pinten los muros del edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la integración de las cuatro. Y cómo la comunidad se integra, ¿no? Al final de cuentas. Sí, yo creo que las especializaciones es el problema, ¿no? Y Estados Unidos está muy enfocado en eso, en hacer especialización o hiper especializaciones, ¿no? Yo creo que tenemos una ventaja en México que aún no está tan especializado cada cosa, entonces podemos abarcar diferentes temas. En este caso, por ejemplo, hablas de la arquitectura, el landscape. Por ejemplo, aquí en Tijuana vemos que pues no tenemos casi arquitectos de paisaje, o sea, que estén haciendo. Entonces, como que eso nos obliga a nosotros proponer nuestros paisajes para nuestros proyectos, o simplemente cuando estás en terrenos en la naturaleza, no tocar nada,
porque sabes que de todas maneras no tienes arquitectos de paisaje, entonces no toco nada y nomás hago lo que tengo que hacer para que la arquitectura se meta, ¿no? Se integre. Que tu hotel es un gran ejemplo de eso, Jorge. Es como un acto de cirugía, ¿no? O de simplemente llegar y tratar de afectar el sitio lo menos posible. Claro. Y eso es lo que creo que es muy interesante. O sea, creo que ahí me gustaría pensar que tu reto fue como, o sea, te enamoraste tanto del sitio que tu reto fue cómo afectarlo menos, ¿no? Entonces, más que una idea formal o muy arquitectónica, digamos, de inicio, tú te pusiste ese reto que no tal vez al inicio no dabas cómo hacerlo. Y bueno, cuando ves el hotel terminado, lo ves clarito, ¿no? O sea, parece que llegó en helicóptero los diferentes volúmenes y llegaron y aterrizaron muy respetuosamente al sitio, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Tenemos una pregunta de Benjamín Arcia. No sé si te puedes. Creo que dice: ¿cuál es ¿Quieres hacerla tú o qué? A ver, adelante. Bueno, ¿cuál es tu proceso para investigar materiales nuevos? Les da pena hablar. Que no te dé pena. ¿Cuál es tu proceso para investigar materiales nuevos? Es la pregunta. También otra cosa, vamos, si ustedes ven nuestros proyectos, los materiales son muy cambiantes, ¿no? En nuestros proyectos. Y yo creo que, o sea, cada proyecto como que van haciendo con una cierta materialidad. Yo no creo que el material sea extremadamente importante. O sea, no creo que un proyecto bueno, un proyecto con fuerza, con valor de espacio, con valor de recorrido, con misterio, con los efectos de luz o integrar la luz, etcétera, en el proyecto, yo creo que si es un material o otro, no es tan grave, pero sí creo que si le aciertas al material correcto, creo que sí es un gran beneficio, ¿no? A mí cada vez más, y vamos, si esto es una evolución, ¿no? O sea, donde estoy ahorita no tiene nada que ver donde estaba hace varios años, pero yo cada vez más me gustan los materiales que absorben la luz, más que la reflejan, ¿no? O sea, tratar de poner el pláster en vez de la pintura o tratar de usar materiales naturales como el concreto, la madera aceitada en vez de la madera barnizada. O sea, tratar de alejarme del brillo, ¿no? Y eso creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Trato de no ver el material como primer plano, como efecto, ¿no? Sino trato de ver el material que es donde van a aterrizar las sombras, donde va a generar una atmósfera de espacio. Pues bueno, yo creo que es un poquito el proceso. Y tener no miedo a experimentar, ¿no? Hice la casa Wabi, fue con madera que quemamos, que no teníamos ni idea cómo hacerlo. Y bueno, pues nos aventamos al ruedo y empezamos a hacer pruebas y pruebas y pruebas y fue una locura. Y se imaginarán los vecinos viendo cuando de repente quemábamos la madera en Estados Unidos, en el suburbio de Carlsbad. No, bueno, vamos locos, no sabían qué estábamos haciendo. Oye, a ver, una pregunta. En cuanto a me gustaría hablar un poquito sobre la presentación que hizo Héctor, un poquito. Hablar sobre la evolución de la cocina. Me gustaría, o sea, cómo era antes, cómo después de la guerra o industrialización se hizo de otra forma. Estamos viviendo un cambio ahorita, ¿verdad? Obviamente, por eso estamos todos encerrados y estamos tratando de entender, ¿no? Todo esto. Entonces, de un cambio, por ejemplo, si haces la referencia de la cocina, cuando hablas de cómo cambió, pues la pregunta es, primero, ¿fue bueno el cambio después de la industrialización o no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo podemos, ante un cambio, a lo mejor no podemos saber, ¿verdad? Pero cómo podemos tratar de ir pues entendiendo qué va a pasar después, porque a veces los cambios nos hacen hacer las cosas distintas, pero no necesariamente por el rumbo correcto, pues es como una desviación en un camino, pero ahí me equivoqué de camino, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahorita, básicamente, con el calentamiento global y que la gente
ahorita se está dando cuenta de muchas cosas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de lo que va a pasar ahorita, que nos vamos a ir por el buen camino? Yo sé que está difícil, ¿no? O sea, ahorita con el COVID, que estamos encerrados, vamos a empezar a hacer cambios, quizá en la arquitectura, en nuestro estilo de vida, en todo, pero ¿cómo no irnos por un lugar equivocado? Ahí yo pongo la pregunta de Bob Dylan, ¿no? O sea, ¿cambiaremos? O sea, ahí yo creo que es la primera pregunta que yo me hago, ¿no? Y obviamente tengo la mejor de las esperanzas que cambiaremos algunos. Espero yo ser uno de ellos, pero a nivel humanidad o a nivel sociedad, no sé, la historia nos ha dicho otra cosa, ¿no? La historia nos ha dicho que bueno, vienen estas crisis como la del 2008, es una sacudida fuerte y cambiamos un tiempo y luego regresamos a ser lo mismo, ¿no? Ahorita los bancos son más grandes que en el 2008, ¿no? El objetivo era hacer bancos más pequeños, ¿no? Ahorita ya son más grandes, ¿no? Entonces, no sé, eso es una pregunta que pongo ahí, no tengo la respuesta, pero la pongo ahí en el aire. Sí, tenemos una pregunta de Laura, por ahí. Héctor quiere agregar algo nada más. Héctor, perdón, adelante. Digo, a mí se me hace interesante ahorita que metías el tema de la cocina, porque todo el movimiento moderno nos pintaba una especie como de redención a todos los males de la humanidad. Y es curioso porque la arquitectura no lo es así. O sea, la experiencia nos ha mostrado que la arquitectura puede proveer una especie de escenario para que ciertas condiciones sucedan, pero realmente qué sucede al final es un tema de apropiación. Y nunca sabemos, nunca tenemos ese control final. Entonces, claro. Digo, sí, Jeff Svite, que presentó, fue la primera plática, me compartió un artículo de Carrier, me parece, los aires acondicionados, ¿no? En donde ellos, así como hay una evolución interesante de la cocina que presentó Héctor, Carrier presentó en donde hizo una propaganda en que el aire afuera era contaminado y que teníamos que vivir encerrados con un aire acondicionado, con un aire filtrado, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en la segunda mitad del siglo XX cómo esa propaganda cambió la arquitectura, ¿no? Empezó a hacer edificios sellados, cerrados completamente, sin ventanas, en donde todo estaba filtrado. Y bueno, pues eso obviamente fue un gran negocio para los aires acondicionados, ¿no? Claro. Y pues respondiendo a tu pregunta, en ese caso, por ejemplo, como en muchos otros será, pues el camino fue el incorrecto, ¿no? Claro, claro. Y la cosa es cómo, lo que yo estoy tratando es cómo podemos anticipar, ¿no? O sea, cómo podríamos anticipar esto. Es muy difícil, ¿no? Pero digo, esa era como la idea. A ver, Laura, tenemos ahí, por favor. Y luego Ernesto Pinto va a seguir de ahí. ¿Sí me escuchan? Sí. Es que no sé manejar muy bien esto. ¿Qué tal? Me encantó la presentación. En lo personal, la casa que más me gustó es la de usted. Y yéndonos un poquito al paisajismo, en lo personal, para mí esa es la parte más importante de la arquitectura, porque finalmente estamos en la tierra, ¿no? Y tenemos que respetarla, porque si no la respetamos, estamos afectándonos a nosotros mismos. Ahora, viviendo lo que estamos viendo ahorita y lo que estamos viviendo, que es la pandemia, me hace analizar mucho la historia. Cuando la humanidad inicia, los jardines realmente eran huertos familiares para sustentar a la familia. Y la pregunta va a esto, dentro del paisajismo que usted acertadamente comenta, que debe rodear al edificio, que debe envolver al edificio, que los árboles, pues, es una maravilla tenerlos más grandes. En lo personal, tengo en mi casa también árboles muy, muy grandes y me hace feliz escuchar a las aves, etcétera, ¿no? Pero ¿que considera usted que también sería importante agregar a las casas, precisamente por la hambruna que en muchos países se va a venir por esto que estamos viviendo, que quizás se venga, que esperemos que se logre controlar, incluir dentro del paisajismo el huerto familiar, yéndonos al inicio, a los inicios de la humanidad? Sí, totalmente. Gracias por la pregunta, Laura. Totalmente. Yo creo que eso sería uno de los efectos de esta cuarentena, ¿no? Y de esta problemática,
que los huertos familiares resolverían muchos problemas, ¿no? Pero mi hijo me compartió unas imágenes me parece que en Michigan, por ejemplo, en donde el gobernador prohibía que la gente fuera a comprar cosas no extremadamente necesarias en los supermercados. Y el supermercado donde estaban las semillas para plantar vegetales, en fin, estaba cerrado, no podía uno entrar, ¿no? Entonces... No era considerado necesario. Sí, exacto, ¿no? Entonces ese completo desconectarse, o estamos desconectados completamente, a ver eso como ya una posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí, y bueno, y la escuela es una gran plataforma, pero yo creo que aquí es donde es importante hablar de estos huertos, ¿no? Hablar de esta importancia aquí en estos foros, pero también con la municipalidad. Siempre hay oportunidades en donde hay concursos, hay jurados, hay replanteamientos de la zonificación de áreas, etcétera. Y ahí es donde puede entrar este tema, ¿no? Yo estuve muy involucrado con los huertos en el proyecto de Not a Building a Park que estamos haciendo en Boston, en donde estamos haciendo, pues, ¿qué será? Como 1,200 metros cuadrados de huertos para las 60 unidades, ¿no? Entonces, estos huertos están en el techo, en donde está tapizado todo de vegetación para huertos. Y lo que es muy bonito es ver la plática con la comunidad que tiene huertos. Y bueno, está comprobado que el estar en contacto con la naturaleza tiene un efecto psicológico positivo, tiene un efecto de comunidad muy positivo. Y a mí me llamó la atención cuando tenía las juntas de ver cosas muy técnicas o ver que cuántas unidades o en fin, con la comunidad. El tono era muy diferente a cuando me reunía con los guerrilleros de los huertos, así se hacían llamar, ¿no? Los guerrilleros de los huertos. Entonces, yo creo que va por dos lados, ¿no? Por una parte práctica, de tener el huerto familiar y de cuando estemos en esos problemas, pero también en la cotidianidad de tender más a esta autosuficiencia, pero también a cómo nos puede cambiar como personas, ¿no? A ser más tolerantes, en fin, porque la relación con el huerto, que a veces una planta muere, la otra te da de comer, etcétera, te da esa tolerancia y esa flexibilidad que creo que también son importantes, ¿no? Tenemos otra pregunta, tenemos a Sara Aquel, por ahí la veo. A ver, prende tu micrófono. Ahí está ya. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Sebastián, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta creo que es un poco obvia. Bueno, es más que nada sobre la importancia. Yo sé que pues Jorge trabajó contigo y tengo entendido de que, bueno, Jorge ahorita lo mencionó, de que trabajar contigo era como un campamento, ¿no? De arquitectura. Y más que nada es sobre la importancia de estar involucrado en todo el proceso en un proyecto, tanto estar en la oficina diseñando el proyecto como ya irte a la construcción de ese proyecto. Sí, pues mira, bueno, número uno, la verdad de las cosas es que yo creo que yo no tengo mucho mérito. Yo creo que he tenido la fortuna de haber tenido a unas magníficas personas y arquitectos, todos muy apasionados por la arquitectura. Yo creo que también esta diferencia de cómo cada proyecto es diferente es porque cada project manager fue diferente, ¿no? Entonces, cada project manager empujó por algo que le interesaba a ese project manager, ¿no? Yo un poquito dejé que el proyecto nos educara, ¿no? Incluido yo, un poco independientemente de la experiencia que tenía cada uno, pues los aventé al ruedo, como decía Jorge, y pues todos le entramos parejo, y yo creo que este aprendizaje de estar haciendo un proyecto, que es como siempre me gusta hacerlo con mi equipo, de inicio, que es la conceptualización, en donde tal vez el arquitecto nuevo que entra conmigo quiere ir muy rápido y quiere ya tener la idea, o está muy enfocado en forma tal vez, o en fin,
y pues el proceso es diferente, pero al final cuando pasan por hacer un proyecto ejecutivo, que es diseñar el detalle, y luego ese detalle que hace sufrirlo en obra, porque fue un detalle equivocado, fue un detalle caprichoso, el estar en obra, la obra no perdona, ¿no? La obra te lo hace ver de frente qué hiciste bien y qué hiciste mal. Los contratistas o los trabajadores, los artesanos, también está bien o está mal, hace sentido o no hace sentido, ¿no? Entonces, esta vivencia de la arquitectura o este campamento, entrenamiento intenso, me encanta. Yo creo que fue muy productivo con todo mi equipo. Y pues por otro lado también algo que me llena de alegría es que generó una familia en verdad en el estudio, ¿no? La relación con todos es increíble, todos son amigos, y además pues todos están haciendo una práctica increíble, ¿no? Jeff y Jesús presentaron también y bueno, también su práctica es increíble y de igual manera también muy diferente, ¿no? Entonces eso también me encanta ver, ¿no? Que cada quien está cultivando su propio sueño, ¿no? Tengo una pregunta de Manuel Medina, no sé si está por ahí, dice, ¿qué fue lo más difícil de comenzar a trabajar en Estados Unidos? Hijos, tengo tantas historias, pero pues vamos, mira, lo que no fue difícil, yo nunca he sido una persona de extrañar, o sea, nunca extrañé o estuve nostálgico o en fin, yo siempre como que me gusta vivir mucho el presente, pienso poco en el pasado, pienso poco en la nostalgia de qué cosas buenas tenía mi vida o vivir en México, inclusive de familia y en fin. Entonces eso lo simplifica bastante. Pero, y también poniendo a un lado la parte de migración y en fin. Pero yo creo que lo difícil fue que creo que en Estados Unidos hay menos libertad en general, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Es el país de la libertad, ¿no? Pero, sin embargo, siento que hay más libertad en países como México, como arquitectos, ¿no? Yo creo que inclusive hasta se siente, ¿no? Me acuerdo cuando estaban chavos mis hijos, fuimos a México y ellos me dijeron, ¿no? Es que aquí me siento más libre, ¿no? Entonces, creo que como arquitectos es una cualidad que tiene México increíble. Ayer Jorge y yo lo platicábamos de cómo él estaba haciendo su obra ahí en el Valle de Guadalupe y bueno, se me hacía agua la boca porque yo, por ejemplo, Cala lo empecé en el 2015 y estamos en el 2020, ¿no? Y desafortunadamente no fue por esta gran cualidad que tiene Jesús y Keith de llevar a un paso despacio los proyectos con reflexión durante todo el proceso, ¿no? Fue porque los procesos son muy complejos, muy complicados, todo lo que quieras hacer diferente se cuestiona desde la ciudad o los permisos, como de la comunidad o como de la parte de la construcción, ¿no? Los contratistas, ¿no? Vamos, una de las razones por cual estamos aquí en el área de Boston es porque aquí la comunidad sí acepta ideas nuevas, ¿no? Estos proyectos de hacer algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, como creo que lo estamos haciendo, fue bien recibido tanto por la comunidad como por la ciudad, ¿no? Pero esa parte es difícil, especialmente con los constructores o con los contratistas, de sacarlos de ya una cosa que ya tienen muy sistematizada, ¿no? En Casa Centeno, por ejemplo, todo era posible. Nunca oí un no, nunca oí un qué difícil, en fin, ¿no? Entonces, pero vamos, no quiero que se suene esto como insatisfacción o nostalgia, en lo absoluto. A mí me gusta trabajar con las herramientas que tiene cada proyecto. O sea, no
cuando tengo un terreno de 1000 pies cuadrados, trabajo con ese terreno y nunca me pasa por la mente que si fuera de 2000 pies cuadrados, ¿no? De igual manera las situaciones del país, de México y de Estados Unidos. Entonces, pues sí fue difícil. Las pulgadas, el 2x4 es 2x4, pero mide 1.5 por 3.5, ¿no? Esto me acordaba con Héctor, que empezó hace poco conmigo a trabajar de México, ¿no? Entonces, pues sí es difícil o sí es diferente, pero no difícil. Yo creo que simplemente hay que tener tolerancia y hay que tener flexibilidad a adaptarse, ¿no? Sí. Tenemos 4 preguntas más y ya. Nada más. Bueno, sí tenemos más, pero yo creo que ya por el tiempo. Vamos a tomar la de Fernando, y luego sigue Kelly Carrington, tenemos a Israel y a Ernesto Pinto. ¿Ok? Hola. Adelante, Fer. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, Sebastián, yo te tengo 2 preguntas. La primera es un punto que ya se había tocado con Jorge, que era respecto al arte, pero me gustaría escucharte hablar más específico, las diferentes disciplinas del arte y su relación en la arquitectura o en tu arquitectura, o cómo lo ves en la arquitectura, ya sea escultura, pintura, instalación, si has sido influenciado por alguna película, cine, porque tus ejercicios de escritura pues están excelentes y están tremendos, ¿no? Y pues obviamente la escritura también es un arte y casi lo que los leíste pues es poesía, ¿no? Y sé que has producido obra de arte, que incluso la vimos en una de tus fotos, nos ir a tu casa, y me gustaría que nos hablaras más de eso, más a detalle. La segunda pregunta es, en Estados Unidos, tú tienes trayectoria ya, ¿cuál ha sido tu relación con la tecnología y el acceso a la información que se tiene en un país de primer mundo como Estados Unidos? ¿Cómo lo has implementado en tus proyectos? Gracias. La implementación de la tecnología, ¿me puedes repetir la última parte, por favor? Ajá, ¿cómo has implementado la tecnología y el acceso a la información que se tiene en Estados Unidos, ya sea estos avances tecnológicos, productos más novedosos, etcétera? ¿Cómo lo has implementado en tus proyectos? Gracias. Perfecto, pues empiezo con la primera, el arte. Vamos, yo creo que aquí la primera pregunta, ¿qué es la arquitectura, no? ¿Es un negocio? ¿Es un servicio? ¿Es un oficio? ¿Es arte? O puede ser todo o la combinación de varios, ¿no? Que yo creo que más bien va por ahí, ¿no? El arte, como lo hablamos específicamente, la pieza de arte, o invitar a artistas o al arte dentro de la arquitectura, es algo que cada vez me ha interesado más, y yo creo que salió de manera muy curiosa. Yo inicialmente estaba obsesionado por un sobrecontrol de la obra arquitectónica. Hacíamos mock-ups y hacíamos planos y detalles y en fin, y bueno, lo seguimos haciendo y seguimos tratando de tener un objetivo final en la arquitectura, pero nos fuimos dando cuenta que cuando había un accidente dentro del proceso de la arquitectura, tenía una cierta magia o tenía una cierta belleza. Cuando construimos mi casa, 2 casas en La Joya, en donde Dominique era el project manager, hicimos, las 2 casas eran igualitas, una junto a otra, están en el website, se llaman Twins, y hicimos la primera, el concreto primero, que era mi casa, para hacer todas las pruebas en mi casa, que en la segunda, que era de mi socio, y el concreto nos quedó terrible. Los camiones se retrasaron, cosas que también pasan en Estados Unidos, no solo en México, seguro pasarán en México también. Y bueno, hubo juntas frías, no se vibró bien el concreto, fue terrible, fue verdaderamente ese día una desgracia, ¿no? Entonces, y la segunda casa nos quedó el concreto perfecto, nos quedó verdaderamente precioso, todos los errores que se hicieron en la primera se corrigieron en la segunda. Entonces ahí empezó un diálogo de qué hacemos, ¿no? Entonces, Dominique y yo tuvimos la conclusión de sandblastear el concreto
y quedó precioso el concreto. Se volvió una piedra Pómex con donde ves el poro como un travertino en bruto, en donde al final me gustó más mi concreto de mi casa que la de mi socio, que estaba el concreto impecable, ¿no? Con eso me empezó a interesar mucho la imperfección. Leí mucho de John Cage, que se los recomiendo, y entonces empecé a involucrar temas aleatorios dentro de la intersección de volúmenes, generar vacíos, etc. Ahorita Héctor y yo vamos los fines de semana a Cala, y antes de que el pintor pinte todos los pasillos, estamos masqueando todos los elementos o muchos elementos del pasillo, en donde generemos estas piezas de arte, ¿no? En donde creo que llamarán la atención a la persona que vaya caminando, ¿no? Entonces ya se pintó todo el pasillo, no se ha quitado el tape, entonces van a empezar a aparecer cosas, ¿no? Entonces creo que nació de esa sorpresa de la imperfección, empezar a incorporar el arte, y también es un poquito, vamos, el edificio de Nora Building a Park empezó en 2013 y estamos por empezar obra apenas, ¿no? 7 años después. El edificio de Paro House en 2015 y estamos a 3 meses de terminar. Entonces, un poquito como Jesús y Kay decían de los muebles, que es su food, es un poquito también cuando yo hago estas piezas, mi fast food, ¿no? Que no depende de nadie, me pongo a hacerlo y lo termino en unos cuantos días, ¿no? Entonces, es una satisfacción inmediata. Y luego la segunda pregunta de la tecnología, pues sí, tenemos acceso a toda esta parte de la tecnología. Sin embargo, yo creo que me sale lo mexicano, en donde pues, la arquitectura sale de la tierra, y no nos metemos mucho con la tecnología. O sea, sí en la parte de paneles fotovoltaicos, todo esto sí definitivamente es un elemento ya repetitivo en nuestros proyectos. Esa parte de la tecnología sí la estamos involucrando a lo más posible, pero de ahí materiales en donde haya algo demasiado tecnológico e inclusive que exprese esa tecnología, a nosotros nos gusta esconder la tecnología, cualquier tecnología que sea, esconderla. Así como mexicano, también me interesa mucho Japón, y me encanta cómo, por ejemplo, los japoneses al teléfono le han puesto un paño de tela, ¿no? Porque sienten que esa parte de la tecnología, hasta ver el teléfono es de mal gusto, ¿no? Entonces, creo que eso traigo inconscientemente hacia la tecnología. A ver, tenemos otra pregunta de Kelly. A ver, adelante, Kelly. Hola a todos. Hola. Bueno, primero que nada, pues quiero agradecerte, Sebastián, por darnos la oportunidad bueno, o sea, yo ya conocí tu trabajo, pero igual como el hecho de que nos transmitas esos conocimientos que creo que son súper importantes, porque yo creo que ahorita, la verdad, a los arquitectos falta muchísimo esta sensibilidad, que pues a ti te sobra. Entonces, primero pues te quiero agradecer. Y te quería preguntar algo que pues Sara y Fernando ya preguntaron, pero igual pues era eso, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es para ti el hecho de que, o sea, en el proceso del diseño, ya que tienes el diseño, sí, o sea, queda padrísimo y exactamente como tú lo quieres, pero ya en la obra pues siempre salen situaciones en las que, o sea, problemas o retos que tienes que resolver ahí mismo, y el hecho de tú no estar presente, me imagino, o sea, como la anécdota que acabas de contar, ¿no? O sea, realmente es algo que no tenías previsto y de repente sucedió, entonces como que esta parte en la que de un problema sale una oportunidad, pues creo que es algo que claramente no está previsto, ¿no? Y también quería ver si tenías oportunidad de hablarnos un poquito acerca de tu proceso de diseño, que creo que pues cada arquitecto tiene un proceso de diseño diferente. Y por último, igual si tienes oportunidad de compartirnos algunas influencias, no sé, libros, películas, alguna cosa algún artista, algo que nos pudiera servir, estaría padrísimo. Ok, perfecto. A ver, empiezo con la primera. ¿Me ayudas si se me olvida la Sí, segunda? claro.
No, Eh, la primera ajá. es el accidente y cómo, qué pasa cuando hay un problema en obra, ¿no? Vamos, yo creo que como lo dices, yo veo cada problema una oportunidad para hacer mejor la obra. Como pasó Ujú. con esta casa, me ha pasado muchísimo y casi siempre, en vez de tratar de esconder el problema, lo exagero. No me viene a la mente específicamente uno de esos problemas, pero bueno, en Cala, por ejemplo, es una renovación de una escuela de 1970 y tantos, en donde estamos recuperando la estructura y hay una cantidad de cicatrices en la estructura que estoy no tocando, ¿no? Que bueno, aquí nadie lo entiende que cómo voy a dejar así el concreto, ¿no? Entonces, pues eso, algunos lo ven como problema, yo lo veo como un acierto del reuso de la obra. Y luego yo creo que también es entender que la arquitectura se hace en colaboración. Eh, ya hablamos mucho de mi equipo y en fin, y de la gran influencia que mi equipo ha tenido en mí, yo creo que más que yo en mi equipo, y también del sitio, etcétera. Pero yo creo que el tiempo es una gran influencia y esto viene también a John Cage, ¿no? Y esto se une con la tercera pregunta, ¿no? Les recomiendo mucho leer a John Cage. Escúchenlo, pero a leer también. En donde el chance operation, o sea, el azar participa en este diseño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que yo cada vez que dejo el control de la obra, descubro que se ha vuelto mejor la obra, ¿no? O sea, como si yo fuera alguien que no la mejora, sino hasta la pudiera yo empeorar, ¿no? Entonces, el accidente dejo que pase y lo exagero. La vegetación la integro, pero incluso que aborde la arquitectura, que la tape. El arte, que se pinten los muros sin controlar la expresión artística de cada artista, ¿no? Entonces son cosas de soltar control, ¿no? Y de no saber qué va a pasar. No sé cómo va a quedar el edificio terminado, o en 10 años cuando la vegetación esté inundándolo. No sé cómo va a quedar Cala cuando estén los 70 murales todos pintados de diferentes artistas. Y eso me emociona, ¿no? Entonces, eso va por la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? Proceso de diseño. Proceso de diseño. Otra cosa que me gusta mucho es el contraste y la contradicción. Así, por un lado, creo que la colaboración es muy importante. Por otro lado, la soledad o el silencio también creo que es muy importante. Y yo creo que tiene que jugarse las dos, ¿no? Inclusive me ha pasado en momentos de colaboración con mi equipo cuando nos separamos, tanto yo como ellos traen otras ideas frescas y nuevas, ¿no? Tienes que a veces dar un paso atrás y estar en silencio, ¿no? En silencio pasan las grandes ideas, ¿no? Newton descubrió la gravedad simplemente estando debajo de un árbol pensando, ¿no? Y le cayó la manzana en la cabeza, ¿no? Entonces, para mí el proceso de diseño empieza por una introspección profunda, por una separación de todo lo más posible, y empieza por escribir, no dibujar, ¿no? Creo que cuando dibujas una línea, automáticamente se vuelve un muro. Y un muro ya no es libertad, ya te encuadra, te limita, y creo que es grave, ¿no? Si empiezas tú a escribir, empiezas a soñar qué quieres vivir en la obra, ¿no? ¿Qué quieres ver desde afuera? ¿Qué no quieres ver? ¿Qué quieres que la arquitectura te esconda? ¿Y qué quieres ir descubriendo al ir abriendo las puertas, ¿no? ¿Y qué luz quieres que entre? ¿Qué alturas quieres que tenga? Y de una manera completamente antimaterial, más bien a manera de novela, yo creo que genera un reto de qué es lo que quieres diseñar. Y luego si eres disciplinado y riguroso, entonces eso es tu protocolo o tus reglas de diseñar. Y se vuelve, bueno, como decía Le Corbusier, en la arquitectura es como el ajedrez en donde no necesitas contrincante, ¿no? Estás con el texto de un lado
y con el lápiz y el plano del terreno en otro, y pues es un reto muy, muy, muy grande. Y por otro lado, como último en este tema, cuando diseño me pongo una retícula debajo del papel de 4 pies por 4 pies, de 1.22 por 1.22. El diálogo entre la mente y la mano que dibuja tiene que ser continuo. Entonces, si puedes eliminar el escalímetro en tu proceso de diseño, ese diálogo no se interrumpe, ¿no? Entonces, tú ya sabes que cuánto es 12 pies por 12 pies, el tamaño de una recámara más o menos, el tamaño de un pasillo, dos cuadros o 1.5, o en fin, ¿no? Entonces eso también me ha ayudado mucho. Y luego la tercera pregunta era influencias, ¿correcto? ¿O qué les recomiendo de lectura? Lectura sobre películas. Sí, pues mira, en cuestión de la arquitectura, históricamente me han gustado más los arquitectos un poco más tardíos. O sea, con todo y que me gusta mucho y tengo una gran influencia de Le Corbusier y de Mies van der Rohe y de Frank Lloyd Wright, creo que me identifico más con estos arquitectos tardíos como Sigurd Leverens, como Carlo Scarpa, como Luis Barragán, y en fin, y también mucho por la arquitectura de no arquitectos, ¿no? O sea, esta arquitectura que no sabes quién es el arquitecto, que tiene grandes cualidades. Pero creo que mi mayor influencia es la no arquitectura. O sea, yo les recomiendo que se interesen por el cine, por la pintura, por el arte, por la lectura. Influencias grandes han sido John Cage, yo creo que ha sido una influencia grande. El Zen japonés, creo que ha sido también una influencia grande. Y vamos, por un lado les digo que mi influencia mayor ha sido la no arquitectura, pero por otro lado, la verdad estoy obsesionado con la arquitectura, ¿no? Entonces, cualquier influencia, aunque sea leer un libro, de alguna manera la conecto con la arquitectura, ¿no? Entonces, pero ha sido muy, muy bueno porque mis ojos o mi pensamiento no se frena en la imagen, ¿no? Que eso yo creo que para ustedes ahorita es muy grave, ¿no? Con el Instagram. A ver, se metió alguien ahí, ¿verdad? Tenemos a Ernesto, luego sigue Israel y luego Nora. ¿Okay? Es que ya creo que ya nos pasamos, pero hay muchas preguntas. Por mí no hay ningún problema, ¿eh? Por mí encantado. Ok. Adelante, Ernesto. Sí, hola, sí, gracias, Jorge. No, primero que nada, pues muchas gracias por la plática, a ti y a Sebastián, a la escuela. Me gusta mucho la arquitectura de Sebastián. Bueno, y básicamente la primera pregunta era en torno a, que ya más o menos lo mencionaron, tus influencias en la arquitectura, y no sé, veo tus casas y veo como mucha penumbra, la integración de la vegetación en tu arquitectura que me parece increíble, tipo Luis Barragán, y bueno, me lo mencionaste, ¿no? También el tema de la arquitectura japonesa, entonces no sé, como que ¿cuáles son tus influencias o los arquitectos? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta era en torno a lo que estamos viviendo del COVID, de la pandemia. ¿Cómo crees que vaya a afectar todo esto al espacio público? Si nos va a cambiar totalmente la vida a los arquitectos en todos los temas, o sea, desde el trabajo, desde diseñar, o sea, ¿cómo ves este tema? Y la tercera sería, pues, cómo reinventarse como arquitecto, ¿no? Después de varios fracasos, ¿no? Que he tenido ahí, bueno, esas básicamente serían mis preguntas, ¿no? Sí, influencias, otro que les recomiendo es la lectura de Adolf Loos. Es un gran arquitecto, pero yo creo que cuando lees los pensamientos del arquitecto entiendes mejor la arquitectura. Yo creo que Adolf Loos fue una gran influencia para Le Corbusier. Pero si lees los escritos, hay un escrito que es genial, que además tiene un sentido del humor y una ironía, que él ataca a los secesionistas, en donde es un concurso de diseñar una silla de montar, ¿no? Entonces, y cómo cae el arquitecto en lo absurdo, ¿no? Que no se olvida del caballo y del jinete, ¿no? Entonces, esa parte ha sido también una influencia muy, muy grande. Esos libros los leí yo, hijos, cuando tenía
menos de 20 años, yo creo. Y aún los tengo en mi mente, ¿no? Luego, la segunda pregunta, ¿cuál era? El tema de la pandemia que estamos viviendo, o sea, ¿cómo crees que va a afectar el espacio público? Digo, me imagino que ahí en Estados Unidos a lo mejor va a cambiar, ¿no? El tema de la arquitectura, ¿no? Hablan ahora de esto la nueva norma, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues, si nos va a cambiar, ¿qué crees no sé, sobre esto? O sea, si va a cambiar el tema de la arquitectura, el tema del espacio público. Yo creo que regresar a lo normal en cierta manera va a ser triste, ¿no? O sea, yo creo que está mejor ahorita que antes, en mi manera de vivir, ¿no? Este recogimiento y bajar de velocidad y tener temas más reflexivos como lo estamos teniendo ahorita, ¿no? Yo creo que es todo muy, muy positivo. Yo espero que nos influencie hondamente esta cuarentena y estas nuevas relaciones que vamos generando, inclusive con nuestras propias familias o en fin. Y yo tengo esperanza en que sí nos va a influenciar positivamente. Desafortunadamente va a haber una gran parte que bueno, va a regresar a lo mismo, ¿no? Inclusive estoy oyendo que, de hecho, peor. Que, vamos, se vio en China, por ejemplo, que la contaminación bajó impresionantemente en esta época de cuarentena, pero ya China ya está haciendo planes de cómo reincentivar la economía y cómo incrementar la producción en las fábricas, ¿no? Todo esto, pues es un poco como los decía del 2008, ¿no? El objetivo era hacer los bancos más pequeños, ahora los bancos son más grandes. Se hace la cuarentena, todo se relaja, se ve que le hacemos el bien al medio ambiente y la economía tiene más fuerza que todo lo demás positivo que nos esté pasando, ¿no? Entonces yo creo que si realmente queremos cambiar, tenemos que cambiar nuestros hábitos y de alguna manera cambiar nuestra economía. La pregunta de Laura de las hortalizas viene muy bien a esta misma pregunta. En el momento que empecemos a generar pequeños proyectos, como decía Javier en su plática, se necesita el 3% para hacer el tipping point. Nada más el 3% es nada, pero se contagia, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer proyectos en donde, así como tienen lavadora y secadora y refrigerador, como ahora explicaba Héctor en las cocinas, en donde ya venga con su huerto, con sus paneles solares y que empiecen a entender esta autonomía, y que eso empiece a ver un ahorro en su día a día de su gasto familiar, yo creo que ahí es cuando realmente se va a hacer un cambio, ¿no? Yo creo que la idea romántica no es tan grande, para muchos sí, pero para la gran humanidad no es tan grande como para hacer un cambio. Sí, la tercera era cómo reinventarse como arquitectos en tiempos de COVID, ¿no? Buenísimo. O después de varios fracasos, ¿no? También. No, mira, yo creo que no hay fracasos. O sea, yo creo que el mayor fracaso es no tener fracasos. O sea, el mayor fracaso es el miedo a arriesgarte, el miedo a aventarte, a hacer cosas. Si tú me dices que has tenido fracasos, es que has sido valiente en hacer las cosas. Y bueno, y a veces no salen como uno quisiera, pero también uno no tiene el control de por qué fue ese fracaso. O sea, uno no sabe si ese fracaso fue, de hecho, un éxito, ¿no? Cuando se cierra una puerta, se abre otra, ¿no? Entonces, a mí, dentro de este temor de repetirme y, en fin, y de también, pues, ver mi vida como arquitecto más como una novela con capítulos interesantes, o sea, yo no quiero que mi novela de arquitecto sea aburrida, en donde ya cada obra sea igual, en donde ya descubrí una receta y pues simplemente la repito y la repito, ¿no? Y pues tal vez mi éxito económico subirá y mi eficiencia de proyecto también subirá, etcétera. Pero en mi caso cada proyecto es nuevo y me ha ayudado mucho a tener como alarma el confort. Yo en un momento tuve mi oficina en México, en donde ya tenía un cierto confort, y fue cuando decidí irme a Barcelona, ¿no? Tuve mi oficina en San Diego, en donde pues ya tenía un gran confort, ¿no? Ya tenía una muy buena plataforma,
y me empieza a entrar el nervio, ¿no? Me empieza a entrar el de que pues no, me tengo que reinventar, ¿no? O sea, ¿qué más hay dentro de mí, ¿no? Entonces, yo me obligo a reinventarme. Entonces, si algún proyecto ha sido un fracaso que te está ayudando a reinventarte, yo creo que hay que agradecerlo, ¿no? Y hay que tomarlo no con tristeza, sino con gran ímpetu, de que pues ahora va el siguiente, ¿no? A mí es increíble leer de Michael Jordan, que él ha aprendido, de lo que más ha aprendido es de sus fracasos, ¿no? Y de sus errores, ¿no? Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un poco humildes y hay que tomar los éxitos y los fracasos no como tales. O sea, yo creo que uno de los errores de nosotros como seres humanos es que somos muy duros con nosotros y automáticamente queremos calificarnos, ¿no? Si esto fue un éxito o un fracaso, ¿no? Simplemente es un capítulo más oscuro que otro, ¿no? del libro de la vida. Claro. Vamos a atender las últimas dos preguntas. Muchas gracias. Israel y Nora. Adelante. Sí. Gracias, Jorge. ¿Cómo están? Buen día a todos. Primeramente agradecer a Jorge por la organización de este tipo de charlas, sobre todo en estas épocas, ¿no? Un poquito que todos necesitamos salir de casa a través de estos medios y siempre es gratificante tener estas charlas y escucharlos a todos ustedes, la participación de cada uno, ¿no? Mi pregunta va un poco retomando el tema del espacio, y la influencia de la arquitectura japonesa y del lenguaje de algunos arquitectos como Barragán en tu trabajo, Sebastián, en donde el diálogo de espacios interior-exterior son fundamentales para entenderse como arquitectura, pero al mismo tiempo, sobre todo en el caso de la arquitectura de Barragán, la negación con lo que sucede afuera de sus obras, la negación de la calle, de ese otro exterior, digamos, ¿no? Después de esta contingencia que estamos experimentando en este momento, ¿cuál consideras que podría ser el cambio en esta relación del espacio, del interior, del exterior? Si tendrá alguna revalorización de estos dos aspectos, y sobre todo a ti personalmente y a tu oficina, ¿cómo consideras que podría afectarlos desde la concepción de un proyecto arquitectónico? Perfecto, muy buenas preguntas. Bueno, primero, aprovechando tu comentario al inicio, yo les pido a todos que le demos un gran aplauso a Jorge, porque verdaderamente organizar esto y la escuela es una maravilla, Entonces... No, somos muchos, no soy yo. Muy bien, yo sé que es en equipo, mi querido Jorge, pero es un gran logro, entonces felicidades. Pues mira, regresando a la pregunta del espacio, Luis Barragán, y esto va otra vez a estas influencias, más que enfocarme en cómo se ve la obra de Barragán, es tratar de entender cómo trabajaba Barragán, ¿no? Barragán no hacía alzados, o prácticamente no hacía alzados, hacía cortes, y la fachada era el corte de cómo veías desde la sala o desde la recámara el exterior, ¿no? Entonces, que eso me parece increíble, ¿no? Que el arquitecto, en donde tristemente ahora el mayor objetivo es curb appeal, que le llama el marketing, que es cómo se ve desde la banqueta, cómo se ve desde la calle, el impresionar la casa, es algo que yo me desconecto al 100%, ¿no? Yo creo que entre menos se vea, más misterio, entre más filtrado, más sorpresa. Y yo creo que somos los seres humanos necesitamos contrastar la experiencia. No podemos competir contra la naturaleza. O sea, venimos desde la calle o de estar caminando afuera y nuestro techo es el cielo, ¿no? Nuestra referencia son los árboles, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer un juego dramático del espacio. Y yo les platicaba que escribía o que escribo antes de empezar a hacer un proyecto. Y en verdad a veces me río al ir escribiendo, ¿no? O sea, voy gozando de cómo voy a manipular al visitante, ¿no?
Así como estar haciendo un plan macabro, ¿no? De cómo lo voy a meter en un espacio con un techo reducido, en penumbra, y luego sin darse cuenta va a voltear a un gran espacio de doble altura con una entrada de luz magnífica, etcétera, ¿no? Para mí eso es infinito, el diseñar espacio. En cambio, el diseñar forma, pues ¿qué tanta forma podemos diseñar, no? Por más derecha o chueca, o de un material o de otra, yo creo que es finita. Y luego también yo creo que la forma envejece muy rápido, ¿no? O sea, es como el coche americano, el primer año se ve nuevo, pero luego envejece muy rápido, ¿no? Luego tú ves un Volvo o un BMW del siglo pasado y sigue siendo una joya, ¿no? Entonces, creo que el efecto del diseño o la intención del diseño es muy diferente, ¿no? Luego creo que me hiciste una segunda pregunta, ¿no? Después del espacio. Sí, realmente la segunda pregunta es ¿de qué forma va a afectar esta posible revalorización de los espacios a tu trabajo, a tu concepción de un proyecto arquitectónico? Pues vamos, yo espero mucho, porque ese es mi rollo, ¿no? O sea, mi rollo es sepárate, ten silencio, celebra la penumbra, celebra estar solo, ¿no? Entonces, vamos, Barragán decía, ¿no? Mi arquitectura no es para todo mundo, ¿no? Y por eso hizo tan poquitas obras, ¿no? Yo a veces, me gustaría hacer elementos aún más de penumbra o generar espacios más de recogimiento, en fin. Entonces yo espero guardarnos, en donde yo oigo de todo mundo, no oigo de nadie, he oído un comentario negativo, en donde ya están hartos de estar en su casa o que están hartos de convivir más con la gente que quieren, o en fin, ¿no? Entonces espero así como la hortaliza, que fue un punto importante, igual también el generar espacios en donde puedas vivir no tan funcionalmente. O sea, que yo creo que ese es otro problema, ¿no? La arquitectura o la casa se ve como un coche, ¿no? O sea, que tiene que generar una función social, mercantil y de vivir, ¿no? Yo creo que tiene que haber un interés por una cuestión espiritual en la arquitectura, que yo la veo inclusive más importante que si la puerta no está en el mejor lugar, o si inclusive si la cocina no está en el perfecto triángulo, ¿no? Que se dice como que la cocina es como mejor funciona, ¿no? Yo creo que hay una gran posibilidad como arquitectos de generar algo espiritual dentro de nosotros mismos, de igual manera como pasa cuando leemos una novela o vemos una película en donde podemos llegar hasta a llorar, o en fin. Yo creo que la arquitectura puede lograr eso también, y pues espero que se considere más ahora que se está viviendo más la arquitectura todos los días, ¿no? O su casa. Ok, tenemos la última pregunta. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Hola, Nora. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, mucho gusto y gracias, Jorge, y un gusto, Sebastián, no tenía el gusto de conocerte. Me gusta mucho tu arquitectura y es algo que me llamó la atención, por eso estoy aquí en este chat, pero mi tema es el espacio público. Y estoy viendo cómo has transformado tu arquitectura, de siempre llevarla hacia adentro desde un inicio, pero he visto una transformación de tus espacios ahora, que te han llevado a mejorar o a vivir el espacio de diferente forma. Me llama mucho la atención este edificio que tienes en Boston, que denominas a Building for People, y también el que tienes not a building, a park. ¿Cómo es que tú estás llevándolo y que lo estás viendo
que ahora es precisamente cómo estamos disfrutando, o se está viendo que deberíamos estar disfrutando estos nuevos espacios desde el interior hacia el exterior, ¿no? Que cómo nosotros tendríamos que ahora, nos está diciendo que estamos precisamente viviendo una nueva forma de vivir el espacio, de una manera muy distinta, que debemos estar interactuando con el exterior de una manera diferente. No todos los espacios tienen esa forma, difícilmente pues no los tenemos, pero ¿cómo es que tú transitaste de llevar ese espacio de adentro hacia afuera, ¿no? Porque me es muy claro que llevaste un proceso de sensibilización, y yo soy muy amante de visualizar la arquitectura como Yangel, en donde Yangel nos abre ciudades para la gente, y de la misma forma un pupilo que es David Singh con Soft City, en donde nos están hablando precisamente estos espacios en su transformación. ¿A ti qué te hizo o qué te motivó a ver el espacio de distinta forma para la gente como una apreciación? Sí, vamos, yo creo que el vivir en Woodstock, enfrentar a la naturaleza, fue un cambio radical de esta consideración a vivir más en contacto con la naturaleza. La verdad no lo tenía tanto, y eso era algo que, bueno, no le voy a llamar falla, pero era algo que todavía no me llegaba, ¿no? Y reinventarme, pues eso generó eso, ¿no? Luego, el venirme a Boston fue una decisión en donde el primer proyecto que yo planteé hacer fue el de Building for People, a Building for People. Entonces yo llegué a Boston sin conocer a nadie, en donde tenía este proyecto como desarrollador, en donde me dije a mí mismo, si voy a cambiar y voy a hacer un cambio familiar y un cambio de lugar, tengo que buscar un lugar donde me dejen hacer lo que yo quiera. Entonces, en este terreno hice un proyecto en donde no me importó la zonificación, no me importaron las regulaciones, no me importó la densidad, nada. Era un terreno en donde se podían hacer 6 unidades y donde se podían hacer un edificio de 2 pisos. Y de las 6 unidades tenías que poner 2 cajones de estacionamiento por unidad, o sea, 12 coches, ¿no? El proyecto que hice fue sin estacionamiento, de 44 unidades, en donde mi postura era hacer un trueque con la ciudad, de decir, permítanme hacer un edificio sin coches a cambio de generar un gran espacio público para la ciudad, no para mi edificio, sino para la ciudad, ¿no? En el momento que tú empiezas a diseñar con el estacionamiento regula todo el edificio. Tienes que prácticamente ocupar toda la planta, con lo cual ya no hay permeabilidad, ya no hay gran posibilidad de plantar árboles. Generas una retícula de columnas que rige los estacionamientos para meter coches, y esas columnas se tienen que transferir en el edificio, en donde el ser humano se tiene que ajustar a vivir con esa estructura. Entonces no hace sentido en lo absoluto. Lo presenté y me frenaron a media presentación, en donde me dijeron, nosotros pensamos igualito a ti, convence a la comunidad y adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues convencí a la comunidad, me lo aprobaron, y fue un proceso transformativo en mi arquitectura, en donde invité a la comunidad a diseñar conmigo, a comentar antes de que yo diseñara. Y esta idea fue porque hice un estudio de la zona de Allston, en donde el 55% de la comunidad de Allston no tiene un coche. Entonces, mi punto con la comunidad fue, así como hacemos edificios para ancianos de la tercera edad, o para affordable, o para artistas, o esto, hagamos un edificio para gente que no tiene coche, que gracias a ellos tenemos menos tráfico, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió el espacio público, con esta introducción, disculpen si fue un poco larga, pero de ahí lo exageré, ¿no? Era hacer un edificio para la gente, no para los coches. Y luego de ahí el Not a Building a Park, pues también
el objetivo fue hacer un proyecto en donde de 60,000 pies cuadrados de terreno baldío, al terminar el edificio, seguía teniendo esos 60,000 pies cuadrados de espacio público, ¿no? Y espacio verde abierto, ¿no? Entonces, no llegué a hacer tanto como los 60,000 porque tenemos un área de paneles fotovoltaicos, pero sí tenemos esos 60,000 repetidos abiertos, ¿no? Y tenemos plazas públicas y etcétera. Entonces, en esta contradicción y en esta combinación de vida humana, yo creo que así como es importante recluirnos y estar en soledad y en silencio, también somos animales sociales, ¿no? Entonces, es muy importante generar este espacio público. Yo creo que en el espacio público, en el espacio abierto, en los jardines, es realmente donde la vida pasa. Yo creo que, y es donde yo creo que realmente hay posibilidad para sorprender y para cambiar la mecánica de vida humana, más que en la cocina o en la recámara o en el baño. ¿Qué tan creativos podemos ser haciendo un baño, una cocina, una recámara? No creo que mucho. Pero sin embargo, un espacio público es infinito otra vez, ¿no? Entonces, como en mi plática les decía, yo cada vez más veo mi arquitectura simplemente como el pretexto para enmarcar patios, para enmarcar jardines. Y el proyecto que también fue transformativo en mi práctica fue Venice House, en donde es una casa exterior que te forza salir. Si tú quieres ir de la cocina a tu recámara a dormirte, tienes que cruzar un patio, tienes que salir. Si está lloviendo, pues te mojas, ¿no? Si hace frío, sientes el frío, ¿no? Es esa toma de conciencia del exterior, ¿no? Entonces, ahí en ese proyecto y en los subsecuentes, si tenía que sacrificar a la recámara o a la sala o a la cocina para hacer un mejor patio, lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, y como último, yo creo que dentro de este interior-exterior, a mí me gusta dividir entre espacio público, espacio semi-público, privado y íntimo, ¿no? Yo creo que es bueno que en tu vida tengas esas cuatro opciones, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes que tenemos una más? Es que, Joaquín, es que hay muchas, pero yo creo que ya vamos a tomarla, Joaquín, porque tenía desde hace rato. Adelante, okay. Joaquín. Va. ¿Se me escuchan? Sí. Va. Pues saludo a todos y pues agradecimiento a Jorge, a Sebastián, Héctor. La primera es, hablabas hace rato de estos acabados o estas búsquedas por materiales que no reflejaran la luz o por emplastes. Y la pregunta va si en Estados Unidos, ¿qué problemas te topas? No sé si de leyes o de mano de obra o de materiales a la mano en la región para conseguir estos pues tonos más artesanales, tal vez. Y la segunda pregunta es arquitectos mexicanos o despachos nuevos o relativamente jóvenes que llamen tu atención y que estés siguiendo. Gracias. Perfecto. En la parte de lo artesanal en Estados Unidos, nosotros en San Diego, cuando teníamos todas nuestras obras en San Diego, las hacíamos con nuestra propia gente. Llegamos a tener, cerca de 20 empleados, todos mexicanos, trabajando fuertemente, tanto en oficina como en obra. Y los trabajadores, pues, tenían un conocimiento del construir, o nosotros los enseñábamos a construir, ¿no? Entonces, cada vez se fue haciendo mejor el equipo, y lo que nos permitió esto es a tener una libertad de hacer lo que queramos, ¿no? Dentro de las limitaciones, en donde también, pues, automáticamente, subconscientemente nos forzábamos a usar ciertos materiales que nuestra gente podía usar o sabía cómo usar, ¿no? Entonces, eso nos permitió experimentar más con diferentes materiales, eso nos permitió quemar la madera. Nadie en ese momento pudiera, como contratista, se hubiera arriesgado a quemar la madera, o hubiera sido muy caro, ¿no? Es otra de las cosas que son problemáticas. Cuando hacemos algo que no es muy típico, pues le ponen
un costo muy alto, ¿no? Entonces, desafortunadamente no es muy común la parte artesanal en Estados Unidos, y por eso me interesa hacer proyectos en México también, ¿no? Luego la parte de qué arquitecturas me gustan o que están pasando en México. Vamos, yo creo que hay mucho. Yo creo que hay un grupo de arquitectos de mi generación y de generaciones anteriores a la mía que tienen una calidad muy especial, ¿no? Creo que después de la corriente de Star Architects, en donde era algo muy formal, creo que empieza a haber una corriente, pues no solo en México, yo creo que también mundial, aunque no sea de un porcentaje muy alto, que realmente interesa la materialidad, la vegetación integrada con la arquitectura también. Y yo creo que el que empiece a haber clientes que estén buscando a estos arquitectos, yo creo que es muy, muy bueno, ¿no? Vamos, hay muchos. Yo creo que México está fuerte en este tipo de arquitectura, y sería bueno que, bueno, se empiece a ver en las escuelas también, ¿no? Yo me acuerdo una vez fui aquí en Estados Unidos, hablando de esta parte de artesanía o de diferencias con México, me invitaron a ser jurado en una escuela en Estados Unidos, que el nombre no diré, y llegó uno de sus estudiantes, que se veía que era el estrellita de todo el grupo, llegó con una maqueta impresionante, con una manera de presentar y renders increíbles, y con una elocuencia increíble. Y bueno, cuando terminó, pues bueno, lo frené y le dije, a ver, primero enséñame tu planta, ¿no? O sea, me acuerdo de ahí, le dije, where is the front door, ¿no? O sea, ¿por dónde entro, no? Y me llamó la atención su respuesta, en donde él me dijo, no, yo estoy ahorita enfocado en la arquitectura, en hacer arquitectura y no en esas cosas, ¿no? Y me pareció muy grave, ¿no? Y bueno, y más grave me pareció que yo fui el único sorprendido dentro del jurado, ¿no? Yo creo que si nos olvidamos del ser humano y de esa parte de experiencia, es terrible, ¿no? Bueno, bueno, ahora sí que nos excedimos por casi el doble, pero es muy súper interesante, Sebastián. Yo me quedo con una reflexión que me gustaría, no una reflexión, pero nomás tres palabritas que retomé de tu plática que me gustaría comentarse. Es el no funcionalismo, se me hizo muy interesante. Cortes, no fachadas, espacio, no forma. Nomás me gustaría dejar con eso y agradecerte también a Héctor, que nos hizo el favor de explicarnos, de darnos esa reflexión sobre el proceso de evolución de la cocina, que se me hizo súper interesante partir con eso, la charla. Y que habla mucho del equipo también eso, ¿eh? Habla mucho del equipo, de cómo siempre has sabido ser un buen líder por eso, ¿no? Porque has sabido darle su lugar a cada quien que se merece y entender que el labor del arquitecto, a pesar de que es un oficio, pero es un oficio en equipo, ¿no? ¿Okay? Entonces, pues, agradecerte en nombre de la Escuela Libre de Arquitectura y pues de todos los muchachos que están aquí acompañándonos. Y pues esperemos verte pronto acá en Tijuana, a ver si organizamos algo ya que pase todo este tema y hacemos algún taller o algo por acá. ¿Órale? Me daría muchísimo gusto, como siempre, Jorge, cuenta conmigo para todo. Y nuevamente felicidades por la escuela. Muchas gracias a todos por compartir estos pensamientos, estas preguntas y escucharme. Y bueno, pues ánimo. Gracias a todos.